Hola, en esta sesión les vamos a hablar sobre los distintos modos de adquirir el dominio, iniciando por la posesión que se encuentra definida en el artículo 622 del Código. Definición. Artículo 622. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por las leyes ecuatorianas o por el derecho internacional. Es decir, que la ocupación es un modo de adquirir el dominio de bienes muebles que no tienen dueño, que excluyen los bienes inmuebles e incorporales, ya que por este modo se implica la aprehensión material. Hay dos formas de ocupación, animados o inanimados. En los animados encontramos la caza y la pesca, y en los inanimados invención o hallazgo. Artículo 623. Caza y pesca. La caza y pesca son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos. Artículo 625. Lugares donde es lícito cazar. No se puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso del dueño, pero no será necesario este permiso si las tierras no estuvieran cercadas ni plantadas o cultivadas, a menos de que el dueño haya prohibido expresamente cazar en ellas y notificado la prohibición. Artículo 627. Libertad de pesca. Se podrá pescar libremente en los mares, pero en el mar territorial solo podrán pescar los ecuatorianos y los extranjeros domiciliados. Se podrá también pescar libremente en los ríos y en los lagos de uso público. Artículo 638. Disposiciones de caza y la pesca. En lo demás, el ejercicio de la caza y de la pesca estará sujeto a las disposiciones especiales. No se podrá, pues, cazar o pescar sino en lugares, en temporadas y con armas y procedimientos que no estén prohibidos. Artículo 640. Invención o hallazgo. La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa inanimada que no pertenece a nadie adquiere su dominio apoderándose de ella. De este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras sustancias que arroja el mar y que no presentan señales de dominio anterior. Se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las monedas que se arrojan para que las haga suyas del primer ocupante. No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar para alejar la nave. La accesión. Artículo 659 del Código Civil. Artículo 659 del Código Civil. Definición. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. Los productos de la cosa son frutos naturales o civiles. De las accesiones de frutos. Artículo 600. Frutos naturales. Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza, ayudada o no de la industria humana. Artículo 661. Frutos pendientes y naturales. Los frutos naturales se llaman pendientes mientras adhieren a la cosa que los produce, como las plantas que están arraigadas al suelo o los productos de las plantas mientras no han sido separados de ellas. Frutos naturales percibidos son los que han sido separados de la cosa productiva, como la madera cortada, las frutas y granos cosechados, etc. Y se dicen consumidos cuando se han consumido verdaderamente o se han enajenado. Artículo 662. Propiedad de los frutos naturales. Los frutos naturales de una cosa pertenecen al dueño de ella, sin perjuicio de los derechos constituidos por las leyes, o por un hecho del hombre, en favor del poseedor de buena fe, del usufructuario, del arrendatario. Artículo 663. Frutos civiles. Clases. Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento y los intereses de capitales exigibles o impuestos a fondo perdido.
Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben y percibidos desde que se cobran. Artículo 664. Propiedad de los frutos civiles. Los frutos civiles pertenecen también al dueño de la cosa de que provienen de la misma manera y con la misma limitación que los naturales. En esta sección vamos a hablar de los modos de adquirir la propiedad y dominio, pero a través de la tradición. De la tradición. Artículo 686. Definición. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por la otra la capacidad e intención de adquirir. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Artículo 687. Tradente y adquiriente. Se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre, y adquiriente la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Puede entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus representantes legales. Artículo 688. Requisito de validez de la tradición. Para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. La tradición, que al principio fue válida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de su representante, su válida retroactivamente por la ratificación del que tiene facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño. Artículo 689. Consentimiento del adquiriente. Requisito en validez de la tradición. La tradición, para que sea válida, requiere también el consentimiento del adquiriente o de su representante, pero la tradición, que en un principio fue inválida por haber faltado este consentimiento, se valida retroactivamente por la ratificación. Bien, mi punto es de la prescripción, empezando en el título 40 del Código Civil ecuatoriano, en el artículo 2392 con de la prescripción en general. Título 40 de la prescripción, parágrafo 1. Al final del Código Civil ecuatoriano se encuentra el artículo 2394 que habla de la prescripción en general. Prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice que prescribe cuando se extingue por la prescripción. Artículo 2394. La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Renunciase tácitamente cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. Por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo o el que debe dinero paga intereses o pide plazo. Parágrafo 2. De la prescripción por la que se adquieren las cosas. Artículo 2398. Salvo las excepciones que establece la Constitución, se gana por prescripción de dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales. Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente exceptuados. Artículo 2400. Si una cosa ha sido poseída sucesivamente sin interrupción por dos o más personas, el tiempo del antecesor puede o no agregarse al tiempo del sucesor, según lo dispuesto en el artículo 732.